Hoy vamos a echarle un vistazo a los fondos de renta fija que más se han comentado en redes últimamente, o al menos que yo haya visto. Y además lo vamos a hacer por franjas temporales. Veremos, por un lado, fondos monetarios, por otro, fondos de renta fija de corto plazo y por otros, fondos de renta fija de medio plazo. Y ya veréis que algunos de medio plazo pueden llegar a interactuar con el largo plazo. Y sobre todo, todos los fondos que veremos tienen comisiones competitivas, que al final es lo interesante. Vamos a ver además lo que yo creo que es lo básico que tienes que mirar como inversor particular de un fondo, que ya verás que tampoco es nada complicado ni ningún drama. Como siempre os digo, la renta fija es un mundo interesante, y más en el contexto actual. Venimos al final de una época donde los tipos de interés han estado en un nivel alto. En Europa, para ser más concreto, llegaron al 4,5%. Y esta situación de estar en el 4,5% les permitió a los gestores de fondos comprar bonos pagando buenos cupones o bonos con buenos tipos de interés. Si esos mismos gestores mantienen en la cartera, en el fondo de inversión, esos mismos bonos, van a estar recibiendo cupones del 4,5%, rentabilidades del 4,5% anual. Pero como los tipos de interés han bajado desde entonces, esos mismos productos se han revalorizado. Ya sabéis que se mueven inversamente proporcional. Los tipos de interés, si suben, al final bajan los precios de los bonos que se han emitido previamente. Si los tipos de interés bajan, hacen subir los precios de los bonos que se han emitido previamente. Y vuelvo otra vez con el tema. Como los tipos de interés han bajado desde entonces, esos mismos productos se han revalorizado, por lo que el gestor puede decidir si vender esos bonos que compró más baratos y materializar ganancias, porque ahora valen más por la bajada de tipos, o si mantenerlos en cartera y seguir recibiendo cupones caros. Cupones altos. En cualquier caso, para gente aversa al riesgo, es un buen momento para tener renta fija en cartera, y más viniendo de donde venimos, que venimos de entornos de tipos de interés al 0%, donde la renta fija no solo no daba nada, sino que encima perdías dinero por tenerla, penalizaban liquidez. Un bono que da un 0, si está dentro de un fondo de inversión, tú recibes el mismo capital que inviertes, porque pagan un 0, no te pagan un cupón adicional, pero tú tienes que cubrir unas comisiones de un fondo, las comisiones anuales, que si son del 0,30% y todos los productos que hay dentro pagan un 0, pues tú al cabo del año recibirás un menos 0,30 de rentabilidad. ¿Pero para qué podemos usar la renta fija? Pues como siempre digo, los objetivos financieros deberían ir ligados con los vencimientos de los productos de inversión. Objetivo financiero a corto plazo, producto de inversión a corto plazo. Objetivo financiero a medio plazo, producto de inversión a medio plazo. Y objetivo financiero a largo plazo, producto de inversión a largo plazo. No hay tutía. En el momento que mezclamos una cosa con otra, podemos tener problemas. Y cuando digo una cosa con otra, me refiero a diferentes temporalidades. Por ejemplo, voy a mezclar un objetivo financiero a corto plazo, por ejemplo, con un producto de inversión a largo plazo. Quiero tener 50.000 euros para dar la entrada a una casa en 2 años y empiezo con 25.000 euros y aportaciones de lo que sea, X al mes. Esto es a corto plazo. Yo no puedo meter un largo plazo aquí. Lo último que quiero es llegar al final de esos 2 años y tener menos dinero del que yo he aportado en mi bolsillo, porque si no, jodida la hemos. Quiero llegar a los 2 años mínimo con todo el dinero que yo he puesto de mi bolsillo. Y oye, pues si el mercado me ha dado algo más, pues mejor que mejor. Si yo esos 25.000 euros iniciales, que los quiero a corto plazo, los invierto en algo a largo plazo, como pueden ser las acciones, y hay una recesión de 2 años de duración, por ejemplo, al final de los 2 años voy a tener menos dinero del que salió de mi bolsillo. ¿Que puede ser que esa recesión no llegue y pueda tener más dinero al cabo de 2 años porque pillo un momento alcista? Oye, puede ser. Pero como también hay riesgo de lo otro, de que haya recesión, pues no es el producto que estás buscando. Si meto esos 25.000 euros en un fondo monetario, por ejemplo, a 2 años vista vas a ganar dinero, a no ser que estalle, yo que sé, una guerra mundial catastrófica. Como mucho, ganarás menos, porque pueden bajar los tipos de interés, pero ganar vas a ganar. Virtualmente, en un producto como un fondo monetario, no hay riesgo, que al final es lo que interesa para este caso en particular. Y hoy nos vamos a dedicar un poquito a esto, a echarle un vistazo a diferentes productos de renta fija por plazos, corto, medio y algo de largo plazo, y ver, oye, ¿qué hay por ahí? Vamos a ello. Normalmente para analizar fondos de inversión yo utilizo 3 cosas distintas, y al final creo que son 3 plataformas o 3 herramientas que no son muy complicadas de utilizar y que creo que deberíais utilizar también, al menos un poquito, para lo justo. ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Y qué te gusta? Nada más.
La primera, Finect. La segunda, Morningstar, que al final lo que no encuentro en una lo encuentro en otra, o viceversa. Cuando me falta algo de información, pues acudo a la otra o insisto, viceversa. Y 3, el DFI, el folleto, que al final deberéis, yo creo que saber, o deberíais saber leerlo, lo básico, que ya veréis que es vencimientos y poco más. Entonces, empezamos si os parece. He agrupado, para no alargarme mucho en el vídeo, 3 categorías distintas: fondos monetarios, corto y medio plazo. En monetarios, 4 productos distintos, seguramente los más sonados. Fondos monetarios más el DWS, Le François Tresorerie, AXA Court Term, Groupama Tresorerie y DWS Floating Rate Notes. Al final son todo monetarios. El DWS pues es el único que se escapa de la ecuación. Uno, por vencimientos. Tiene vencimientos más largos, por lo que asume un poquitín más de riesgo, pero lo compensa con las notas flotantes. Entonces, pues bueno, si se te gira en contra, se te puede girar, pero no te impactará mucho precisamente por las notas flotantes. Entonces, ¿qué hay por aquí? Ya veis que el comportamiento es muy similar. Insisto, el único que se desmarca un poco es el DWS, que se desmarca para bien como para mal, ¿eh? O sea, si nos vamos a 3 años vista, pues estaba por debajo por la situación de tipos de interés, pero en el momento que empiezan a subir los tipos, pues el WS empieza a repuntar, porque las notas son flotantes y se ajustan a los intereses del mercado. Y como podéis ver, pues tampoco, a ver, a 3 años vista, pues la rentabilidad acumulada de unos y otros tampoco es ningún drama. Es un puntito porcentual más, algo así, un puntito y medio. Si nos vamos a un año, pues las diferencias, aunque parece que se separaban, que lo que puede parecer muy ancho, ya veis que tampoco en términos porcentuales es poquito. El 350 el WS, 333 Groupama, 324 AXA. Y en el year to date, que sería desde el principio de año hasta hoy, pues empezó bien la cosa, con estabilidad, pero cuando se ha girado todo, que se han anunciado programas de recompra o programas de inversión en defensa por parte del gobierno alemán, y que dijeron que se iba a financiar con deuda, pues al final los tipos suben porque descuentan inflación y al final porque van a ser productos que se tienen que colocar en el mercado. Y tú no puedes inundar el mercado con nuevos productos y pagar lo mismo a los inversores. Tienes que despertar el apetito inversor. ¿Qué tienes que hacer para despertar el apetito inversor? Pues oye, si ahora están pagando los productos un 2% y quieres colocar 1.000 millones de deuda a un 2%, pues seguramente no la puedas colocar. Oye, pero si pagas un 3 o un 3,5, pues es posible que despiertes apetito de los inversores y que te lo paguen. ¿Qué pasa si suben los tipos de interés al mercado con la deuda que ya está emitida? Baja en precio. ¿Qué tiene el DWS Floating Rate Notes también? Pues bonos a medio plazo. ¿Qué pasa con los productos a medio plazo ya emitidos? Pues que bajan de precio. Y pues eso obviamente penaliza un poco al producto en sí. Y ya veis que los monetarios ni se han inmutado. ¿Por qué? Porque tienen productos tan a corto plazo que los movimientos de tipos de interés, tanto al alza como a la baja, no les afectan. Entonces, pues bueno, a día de hoy, desde el principio de año, pues seguramente por rentabilidades, bueno, seguramente no, lo veis en pantalla, por rentabilidades, Groupama encabeza la rentabilidad más alta, 0,92%, AXA le sigue con un 0,90%, Le François Tresorerie un 0,89% y el DWS pues un 0,79%. Tampoco es ningún drama, un 0,20% menos que el primero de la lista. ¿Cuál prefiero yo? Desde el principio, lo llevo diciendo, el AXA Court Term al final es el producto que menos comisiones tiene. Entonces, yo por elegir, pues prefiero ese. Lo vais a notar apenas porque ya veis que después descontadas las comisiones, Groupama le saca un 0,02% al AXA. Pero bueno, que tampoco es nada del otro mundo. En MyInvestor ya veréis que las comisiones que salen aquí en Finect del AXA no son verdad. Al final, si comparas el Groupama, tiene un 0,16% contra un 0,06 creo que es del AXA. Entonces, pues bueno, como tiene menos comisiones, normalmente elijo ese. Pero a nivel de producto tampoco hay mucha diferencia. ¿Qué tenemos por aquí? Pues lo típico, el ISIN de cada uno de los productos. Todos los podéis encontrar en MyInvestor.
por si os interesa, el valor liquidativo de cada producto por una participación, la gestora, la categoría, que al final es el índice al que intentan batir o intentan replicar, el patrimonio en gestión, que es una cosa importante, es un valor importante a tener en cuenta. Cuanto más patrimonio invertido, pues más inversores hay dentro y o más recorrido tiene o más confianza tiene la gestora o lo que sea. Es un valor a tener en cuenta. Al final tienen mucha pasta todos, por tanto no hay nada destacable. Y aquí un poco lo que os he dicho, las rentabilidades de uno y de otros. Year to date, que es desde el principio de año hasta ahora, pues todo bastante similar. Los últimos 6 meses, todo bastante similar. El último año corrido, todo bastante similar. A 3 años corridos, tampoco hay mucha diferencia, aunque el DWS ya hemos visto que despuntaba un pelín. A 5 años y a 10 años, que tampoco hay mucho. Pensad que a 10 años hemos tenido muchos años con tipos de interés al cero, por tanto, las rentabilidades de estos fondos o estaban al cero o en negativo. Aquí un poco más de lo mismo, pero con otros ratios. A 12 meses, a 3 años y a 5 años. Yo aquí no miraría mucho, más allá del alfa y de la volatilidad que puedan tener. Máxima caída también es importante, pero no en estos productos, porque son monetarios y la máxima caída que van a tener pues es literalmente esto que veis. Nada destacable, de hecho va a ser prácticamente todo un ascenso gradual. La beta tampoco la tendría en cuenta. Bueno, no hay mucho más. La estructura, la asignación de activos, que tampoco le prestaría mucha atención porque debería estar todo en bonos o en cash. Hay muchas veces que vais a ver, hostia, este parece que el François Tesorerie no está invertido, porque hay bono y cash. Bueno, hay veces que te ponen el mercado monetario en bonos, otras veces en cash, porque el mercado monetario precisamente son mercados donde se negocian productos con vencimientos inferiores a 18 meses, que se consideran cash. Por tanto, pues hay veces que os lo encontraréis aquí o aquí arriba. Pero bueno, al final tampoco es ningún drama. Y comisiones, ¿dónde estáis? Comisión, que me fijaría en la de gestión, porque todo lo demás hay veces que lo ponen porque están obligados, pero que luego en la realidad no os vais a encontrar nada de esto. Por ejemplo, en el AXA Curt Term, hasta donde yo sé, ni os van a cobrar un 50% ni os van a cobrar un 1% de suscripción en MyInvestor, ni de reembolso, que en este caso es cero, ni nada de esto. ¿Vale? Al final, prestarle atención al TER y ya está. Vamos a mirar algún folleto de algún fondo de estos. A ver, el AXA y el Grupama, por ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Documentos, fact sheet y aquí documentos y fact sheet. A ver, ¿qué podemos tener? Vamos a ponerlos en paralelo. No, así no. Yo los quiero así. Y lo quiero así. Vale, ¿qué tenemos aquí? A ver, exposición por vencimiento. ¿Qué tiene dentro? Pues mira, el 24 de los productos que tiene el AXA. Voy a hacerlo un pelín más grande por si no se ve. Yo miraría dos cosas aquí principales. El vencimiento medio, para asegurarnos que realmente estamos ante un producto o monetario o corto plazo. Tiene el 24% de todos los productos de vencimientos 0 a 1 día. O sea, que es a ultra corto plazo. De un día a una semana tiene un 3% de los productos. De una semana a un mes tiene un 7,91% de los productos. De 1 a 3 meses tiene un 22% de los productos. De 3 a 6 un 24%. Y de entre 6 meses a un año y poco un 18%. Esta es la estructura de un monetario. O sea, olvidaros a todos esos divulgadores que os dicen, no, únicamente tienen productos gubernamentales y a una semana de vencimiento. No, tienen un poco de todo. Pero al final, de ese todo, tienen muchísimo a corto plazo. Por lo que el movimiento de tipos de interés no les afecta. Pero que sepáis que también tienen cosas a más de un año vista. Mientras tengan menos de 18 meses, y de hecho estos 397 días seguramente son hechos 18 meses, no me lo he puesto a calcularlo, pero bueno, no, es un poquito menos. Es un poquito menos. Pero bueno, queda igual. Tampoco es nada del otro mundo. Eso, esta es la estructura interna del AXA, ¿vale? Otra cosa que miraría yo es el vencimiento, la calidad crediticia. ¿Qué es esto de aquí? Calidad crediticia media, A.
triple A, doble A simple, triple B, doble B, B simple. Os podéis encontrar Cs y más o inferior a C ya sería sin rating crediticio, high yield, junk bonds, se le llaman de todas las maneras. Y en las letras pues también podéis encontrar un más y un menos. Triple A, doble A más, doble A menos. Bueno, hay cuando mezclan hay diferentes escalas de calidad crediticia. Hay veces que las mezclan ambas. Pero bueno, aquí lo tenéis. A simple, muy buena calidad crediticia. Muy buenas empresas o muy buenos gobiernos. Vencimiento medio ponderado de todos los productos, 10 días. Perfecto. Venga. Vamos al Grupama. Porque aquí yo creo que... Ah, bueno, aquí sí que nos pueden decir algo, a ver. Bueno, las 10 principales posiciones. Tiene el 7% en cash. Gobierno español al 2,5 y al 5,75. Bélgica, gobierno español. TV Japan, que debe ser un banco, el mismo fondo. Ah, no, AXA, la aseguradora, de hecho. O no, el mismo fondo. Esto es el mismo fondo, perdona. Esto es el mismo fondo. Vale, son todo, más o menos es todo lo mismo. ¿Qué tiene el Grupama? Vamos a verlo. Aquí el comportamiento del fondo es del 2020, ¿vale? No hay mucho más. El índice de referencia, que lo podemos tener por aquí, el Ester, ¿vale? Que es un índice a corto plazo. ¿Cómo lo ha hecho el fondo contra el índice? El fondo 3,98 en el 2024, el índice 3,80, alfa positivo. En el 2023 3,39 contra 3,28, alfa positivo. 2022, como estaban al cero, pues los dos penalizaron. La volatilidad, el benchmark de la volatilidad, qué tracking error tiene contra el índice. Pero bueno, al final, ¿qué tenemos aquí? Perfil del fondo, 291 productos, 82 emisores distintos, triple B+, la calidad crediticia es bastante buena, instrumentos a tipo fijo o con cupón fijo el 28,5%, notas flotantes o cupones variables el 50%, duración modificada un 0,03%, esto significa que si los tipos de interés suben o bajan un 9%, el rendimiento de la rentabilidad del fondo pues subiría o bajaría esto. Composición del fondo por activos. Y aquí, mira, por ejemplo, desglose por tipo de emisores. Emisores privados, que pueden ser empresas, 14,1%. Financieros, o empresas del sector de finanzas, 58,7%. Seguramente es el sector que más paga por la deuda emitida. Por eso la mayoría de fondos monetarios emiten, o la mayoría de fondos monetarios tienen comprados deuda de entidades financieras. En liquidez tiene un 13,9%. En fondos de inversión un 7%, en sector público un 2,8% y deuda soberana un 3,5%. Por calidad crediticia, ¿qué tiene? Pues ya veis que en A, en todas las tranches del A, pues tiene un 14, un 48, 55, un 60%, un 60 y pico por ciento, estaría en muy alta calidad crediticia. Un 5,6% en triple B y lo demás pues en estas tres categorías. Por madurez o por vencimientos, ¿qué tienes? Pues del 0 al 3% de meses tiene un 19% de todos los activos. De 3 a 12 meses, un 52%. O sea, aquí ya se concentra, pues, 50, 60, 70, pues un 71%, 73% de todos los productos. De 1 a 3 años tiene un 7,1%. Y la resta, pues, o en liquidez o en fondo. Fondo monetario, ya veis que es a muy corto plazo. Principales posiciones, pues lo mismo. Reino Español, un 3,5% y todas las siguientes posiciones pues son pequeños porcentajes, un 0,7, un 0,7, un 0,6, un 0,6, Bank of America, Société Générale, Goldman Sachs, Enel, que es la eléctrica, bueno, tiene varias. El gestor, pues este de aquí. Y todo lo demás, pues bueno, la huella de carbono, bueno, no hay mucho más. No hay mucho más. Esto es lo que miraría yo, ¿vale? ¿Qué más tenemos?
Bueno, en este comparador ya lo hemos visto todo, ¿eh? Monetarios. Vamos con los de corto plazo. He escuchado muchos, he seleccionado 3 y uno se mezcla con los de medio plazo. Lazard Euro Short Duration, este yo he hablado bastante antes de las bajadas, llevo meses hablando de él, personalmente me gusta, el único pero que hay es que en MyInvestor la mínima cantidad de inversión es una participación como primera inversión, o sea, la primera cantidad que debes aportar mínimo es una participación y vale 4.991 euros, por tanto deberíamos invertir mínimo 5.000 euros en la primera aportación, pero después a partir de ahí ya es 1 euro de mínima, por tanto no habría requisitos. En el Carmignac Securité diría que no hay requisitos y en el Neuberger Berman pues tampoco hay requisitos. Ya veis que el comportamiento a year to date es bastante similar. Hay uno que ha caído bastante más, el Lazard Euro Short Duration, pero cayó en marzo, que aquí, si no estoy equivocado, fue cuando se anunció el programa de deuda o con aranceles quizá. O en la divisa, igual tiene mucha exposición a la divisa americana, puede ser, me cuadra. En este movimiento me cuadra cuando el eurodólar se disparó para arriba, que el americano se devaluó. Bueno, luego lo veremos, a ver qué indagamos. No sé por qué fue ahora esta caída, pero cayó todo bastante por lo que veo. El Lazard se vio más penalizado. Pero en la caída de cuando el gobierno alemán anunció el programa de emisión de deuda para financiar seguridad, pues cayó todo, menos el Lazard, que el Lazard se comportó bastante mejor. Y desde el principio del año, al final, pues por rentabilidades, el Lazard te estaría encabezando estos 3 con un 1,68 de rentabilidad anual, el Neuberger segundo y el Carmignac tercero. 1,68, 1,12 y 1,08. ¿Qué tenemos aquí? Patrimonio en gestión. Pues el Lazard, por un lado, 234 millones. No tiene mucho patrimonio en gestión. El Carmignac Securité, 5.000 millones de euros. Bastante más. Y el Neuberger Berman, 2.300 millones. Bastante elevado, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que hemos visto. Rentabilidades. Volatilidad máxima. Bueno, pues todo bastante similar. El Lazard destaca un pelín por encima, pero bueno, están entre el 1 y el 2%. A 12 meses la máxima caída, el Lazard del 0,43%, ya veis que no es ningún drama, y si nos vamos a 3 y a 5 años, pues tampoco deben ser productos... Bueno, el Lazard se comporta mucho mejor a 5 años, ¿eh? La máxima caída un 3, un 8% el Carmignac Securité y un 8% el Neuberger Berman. A 3 años, pues el Lazard un 2, un 3 el Carmignac Securité y un 6% el Neuberger Berman. Alfa, todo positivo, muy bueno, es un punto a favor de los 3. Esto significa que obtienen mejores rentabilidades que los índices. Ratio Sharpe, que cuánta rentabilidad obtienen por cada unidad de riesgo que utilizan. A un Sharpe más alto, más eficiente es el producto. Aquí podemos ver que el Neuberger pues destaca por un Sharpe más alto. A 3 y a 5 años se equipara todo bastante. A 12 meses despunta el Neuberger. Y las comisiones. Todos por debajo del 1. Positivo. Esto no está, o al menos en MyInvestor. Por tanto, bien. Vamos a ver en qué invierte alguno de ellos. Por ejemplo, el Lazard. Vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a echarle un vistazo al folleto. Documentos, prospectus. Este folleto es el largo. No, este no. Fact sheet. No, este tampoco es. Ah, sí, este sí es. Vale. Lazard, bueno, lo típico de siempre, ¿eh? Gestor, el comportamiento contra el benchmark. Pues sí tiene performance fee, ¿eh? Sí tiene comisión de éxito sobre ganancias. Currency Euro. Enter. 0.25. Vale, volatilidad del fondo. Vale. Vale, aquí, por ejemplo, esto es importante. Subordinación de la deuda. Corporate Senior, esta trench, pues tendríamos, o esta categorización, tendríamos del fondo un 40% de todos los productos. Senior Financial es un 31%. Esto es por
por preferencia de pago. Casi equivalentes un 13, Subordinated Financial un 8, híbrido un 5 y esta un 3. Los main holding o las principales posiciones pues serían estas posiciones, todo corporativa. Aquí por sector geográfico, Francia pues tiene un 27%, España un 11%, Alemania un 10%, Italia un 8%, Bélgica un 7%, UK un 6%, o Reino Unido, América un 3%, ¿eh? No sé por qué es la caída aquella de marzo, entonces. Pensaba ver más exposición de América, la verdad. Aquí por sector, el bancario, repetidamente lo vemos otra vez, un 36%, utilities un 6%, bueno. Y los demás, por vencimiento, de 0 a 1 año un 26%, de 1 a 3 años un 36%, aquí ya concentran más del 50% de exposición del fondo, y de 3 a 5 años un 21%. Aquí ya te irías a prácticamente a la totalidad, y si le sumas el casi equivalentes del 13, pues ya te vas a casi al 100%. El rating por emisor, calidad crediticia. Veis que de AAA no tiene mucho, AA más tampoco, AA simple tampoco, AA menos un 1%, A simple más un 6%. Bueno, concentra bastante en A inferior y triple B. Y en casi equivalentes. Sí, sí. Vale, y poco más, Al final hemos visto vencimiento, sectores vencimientos, sectores y tipo de deuda. ¿Qué podéis hacer también? Entrar en Morningstar, por ejemplo. Mira, Google. Lazard Short Duration. En Morningstar lo podéis ver más a un vistazo. En cartera. Tarda un poco a veces. Bueno, aquí tenéis. Por ejemplo, un 46% en corporativa, un 42% en pública. Por calidad crediticia, pues tiene un 21% de 0 a 1 año triple B, un 20% de 1 a 3 años triple B, un 14% de 3 a 5 años triple B, a simples. Y aquí las principales posiciones. Y también había calendario de vencimientos, pues aquí lo veis. El fondo tiene un 34% de 1 a 3 años, un 35%, un 19% de 3 a 5 y de 5 a 7 pues un 6. Este sería el Lazard Short Duration, perdón. Que ya veis que es el que mejor se comporta. Después, dos que se comportan bastante similar son el Neuberger y el Carmignac. Y seguramente si fuéramos a la estructura de productos, pues nos encontraríamos cosas bastante similares. Pero el Neuberger tiene productos de largo plazo también. Que por eso os he dicho que hay algunos que están compartidos entre corto, medio y largo. Porque el Neuberger es todo un poco una mezcla de todos. ¿Vale? Y personalmente el Neuberger es un producto que me gusta mucho. Y el Lazard también. Lo tengo estructurado en bastantes carteras de clientes. Y los últimos productos, que son más los de medio plazo, que aquí podríamos colocar también el Neuberger, por ejemplo. Voy a copiar el ISIN. Neuberger. Aquí lo copiamos y lo pegamos. Vale, ya veis que todos tienen un comportamiento similar. Por rentabilidad, pues el Lazard Euro Short Duration High Yield, que no está en MyInvestor, sería el primero con un 0,94. Es un producto que me gusta bastante a mí. El Neuberger sería el segundo con un 0,38. El Blue Bay sería el tercero con un 0,23. El Buy and Hold Bond Class 1 sería el cuarto con un 0,18. Y el Carmignac Portfolio Credit pues sería el último con un 0,09 de rentabilidad positiva. Esta caída de los últimos días les penalizó bastante, pero ya veis que ahora ya vuelven a estar todos en niveles precaída prácticamente. Que es lo que tiene. La renta fija pues es bastante fija si lo mantienes un poco hasta vencimiento. O si aguantas un poco las situaciones extraordinarias de mercado. ¿Vale? Entonces, por rentabilidades, un poco lo que hemos visto. Vamos a ir por volatilidades. A 12 meses, pues todas más o menos del mismo palo, aunque el Neuberger destaca por
por estar cerca del 1%, todo lo demás se mueve más cerca del 2-2,5%. Si nos vamos a 3 años, se mueve 5, 6, 6, 3, 3. Estos dos destacan pues por tener una volatilidad inferior a 3 años. Y a 5 años pues hay alguno que no tiene datos porque seguramente es de nueva creación, pero los demás pues se mueven 5, 6, 6 y un 3. El Neuberger, insisto, es el que a nivel de volatilidad se comporta mejor. Máxima caída, pues más de lo mismo. 12, 13, 16, 8. Neuberger vuelve a ser el que menos cae. A 3 años, 8, 10, 10, 3, 6. El Lazarte es el que menos cae. A nivel de alfa, que es si baten al índice o no, pues según el índice va a tener mejor alfa o no. Seguramente no comparten índice, pues al no tener índices similares o los mismos, pues el alfa varía mucho. Pero bueno, a 5 años tienen todos alfa positivo, a 3 años la mayoría y a 12 meses la mayoría. El Blue Bay no tiene alfa positivo. Se tendría que ver el índice. Y bueno, un poco más de lo mismo. El patrimonio bajo gestión, a ver, vamos a verlo. 200 millones, 400 millones, 1800 millones, el Carmignac Portfolio Credit es el que más tiene. Bueno, no, el Neuberger Berman es el que más tiene, 2300 millones bajo gestión. Y ya está, y las comisiones todas por debajo del 1, que es lo que nos interesa. Bueno, aquí tenéis un poco todo lo que he visto en redes últimamente y lo que miraría yo. Faltaría mirar el folleto, pero bueno, que es un poco lo mismo. Si queréis miramos un producto de estos en Morningstar. Vamos a copiar un ISIN y vamos a ver, por ejemplo, el Blue Bay. Blue Bay High Yield. Vamos a ver qué tiene este. Venga, cartera. Vale, todo invertido en renta fija, de 100%. Duración modificada a un 2,74. Esto significa la sensibilidad que tiene a un movimiento de tipos de interés. Una subida de tipos de interés pues le afectaría un 2% de rentabilidad, casi un 3% a esto. Y una bajada de tipos de interés pues al revés, un 2,74 positivo. Vencimiento efectivo de los productos 3,92 años. Por tanto ya nos iríamos a ese medio plazo que hemos comentado antes. Rating crediticio medio B+ o W. Por tanto un rating bueno. Puede verse tensionado en situaciones geopolíticas intensas o en movimientos de tipos de interés. ¿Cómo están estructurados los productos de este fondo? Pues un 83% en corporativa y un 7% en pública. Tiene algo también en posiciones líquidas equivalentes, un 9%. Por calidad crediticia, pues ya veis, el rating crediticio era un B+, por tanto se movería entre estas dos trenches, entre el trench de W y el trench de B, o entre el nicho sector de, no sé cómo se llama, sí, trench no sé cómo es en español, W o B. Mira que me gustan poco los anglicismos, creo que es complicarse la conversación por quererse complicar, pero bueno, sería franja, es la franja W y B, pues aquí tendríamos el B+, aquí en medio. Por calendario de vencimientos, pues un 25 de 1 a 3 años, un 35 de 3 a 5 y un 26 de 5 a 7 y ya prácticamente lo absorbes todo. Por calidad crediticia y por vencimientos. Y bueno, las posiciones de renta fija 228 y aquí las principales posiciones. Esto es lo que miraría yo más o menos, todo lo que comentan. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya veis que lo que hemos hecho tampoco es muy complicado. Mirar Finex, Morningstar y el folleto de inversión. No he querido entrar mucho en detalle porque al final no creo que sea mi target tampoco de audiencia. Tenemos que hablar simple para llegar al máximo de gente porque es la manera y yo creo que tampoco son temas muy complejos de entender siempre y cuando el que te lo explica te lo haga fácil y te lo explique bien. Y nada, lo mismo que os digo siempre, lo que os cuesta a vosotros muy poco a mí me ayuda infinito. Así que si podéis, darle pulgar al vídeo si os ha gustado, activad notificaciones, suscribiros al canal y dejad un comentario si tenéis alguna duda. Encantado de resolverla y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo.